metido en otra reunión y habíamos como 4 compañeros. Sí, no, por eso estoy aquí tratando de reunirlos nuevamente. Sí, sería mejor de armar un grupo de WhatsApp y pues sí, ahorita precisamente vamos a hablar de esas cosas para contarles más o menos cómo vamos a funcionar. ¿Listo? Listo. Pero ese fue el pequeño problemita. Pero ya se me fue con la invitación de Gmail, pero ya se las cambié con invitación de la Becadas y por eso se las cambié ahorita. Listo. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir. Entonces yo ahora igual cuando finalicemos la clase a los correos de todos les mando la grabación de esta, ¿listo? Para que además los compañeros que de golpe pues no hayan podido acceder o lo que sea, pues tengan la grabación, ¿de acuerdo? ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, profe, se está viendo. Perfecto. Y miran, esta no era. Espérense que está aquí. Esperen un segundito, que es que abrí la que no era. ¿Dónde estaremos nosotros? Listo, muy bien. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos y a todas y a todes a este curso, que es el curso de bioética para la educación física, la recreación y el deporte. Yo me presento, soy Natalia García Restrepo, yo soy médica graduada de la Universidad de Caldas, soy especialista en genética médica de la Universidad Javeriana y soy especialista en bioética también de la Universidad Javeriana. Tengo el gusto de compartir con ustedes este semestre, ¿cierto? Varios aspectos que son interesantes y que espero que entre todos disfrutemos mucho de este curso, que va a ser un poquito distinto a lo que ustedes están acostumbrados, digamos, dentro del core de sus asignaturas, que pues la pandemia pues nos ha permitido de alguna u otra manera acceder a podernos comunicar, pero que pues siempre para mí es muy chévere conocerlos y verlos en persona, si bien pues ya en este semestre no lo pudimos hacer, pues espero conocerlos y verlos en otros escenarios. Básicamente hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Ustedes saben que pues todos los procesos se han hecho a través de las plataformas de la universidad. Para esto pues tenemos la plataforma virtual, ¿cierto? Donde está colgado el curso. Yo les voy a mandar posteriormente, ¿cierto? La forma para que se conecten ahí si todavía no lo han hecho, para poder acceder al curso. Yo los matriculo, o sea, no es la matrícula de ustedes convencional, sino que los matriculo a este curso y ya, pues una vez matriculados van a poder tener acceso pues a todos los documentos, a toda la programación y a todas las actividades y a todas las clases pues que vamos a desarrollar en esta asignatura. Todavía no los matriculo porque tuvimos un problema hoy con la plataforma, pero ya enseguida pues les enviaré la información con respecto a eso. Como les digo, los que ya saben entrar, pues no hay problema, lo único es que busquen el curso porque yo misma soy la que los matriculo a ustedes. Y si tienen algún problema, pues entonces este es mi correo electrónico, es natalia.garcia@ucaldas.edu.co. Me pueden escribir, es la forma más expedita, obviamente, de encontrarme, pero pues igual ahora, como les digo, vamos a armar el grupo por WhatsApp, que me parece interesante, algunos de ustedes que lo construya, y pues ahorita yo les doy entonces mi número de celular para que lo tengamos ahí para cualquier duda o condición o cosa que tengamos que resolver, digamos, en el transcurso de este semestre. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta que este curso pues es un curso que, como les digo, está basado en una temática que tiene mucho que ver con aspectos propios, aspectos personales, opiniones personales
en muchos temas, digámoslo así, pero que tiene una forma de acercamiento que es una forma objetiva para poder hacer la evaluación precisamente de esos conceptos que vamos a ir trabajando y manejando, y van a ver ustedes lo interesante del asunto, que al final, pues el sentido de este curso es que ustedes tengan la capacidad o la competencia para tomar decisiones racionales, es decir, que tengan todos los elementos para identificar realmente cuando hay una situación problemática, cuáles son esas situaciones problemáticas que efectivamente se van a ver, digámoslo así, en la práctica, en la parte del objeto de estudio de ustedes, pero también en general, ¿cierto? En el mundo, mucha temática que es bien importante y que nos sirve precisamente para poner esos ejemplos. Luego todas las evaluaciones van a ser objetivas en función de eso. Vamos a tener entonces dos parciales que van a tener un valor de 30% cada uno de esos parciales, y vamos a hacer también otras actividades que van a consistir en talleres o en casos específicos que iremos trabajando, digamos, a lo largo del curso. De todas maneras, la idea es que la forma de yo conocerlos a ustedes mejor es a través precisamente de esos escritos de ustedes, con esos talleres, con esos casos, obviamente las participaciones en este tema y en estas plataformas, pues a veces se vuelven un poquito complicadas. Sin embargo, pues con los otros grupos hemos tenido unas discusiones muy interesantes, y la idea es que pues partamos precisamente de ese respeto por el otro, de tener en cuenta las opiniones del otro, pero pues tratando de llevar un discurso que sea objetivo y que nos permita llegar a conclusiones que sean, digamos, básicas y que les pueda aportar a ustedes precisamente en todo este proceso de formación que estamos teniendo en este curso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo les informaré fechas, todas las cosas pues van a quedar completamente, digamos, concertadas. Si hay algún cambio o alguna cosa, lo concertamos entre todos, y de esta manera, pues entonces, esto se hace bastante participativo en ese punto. Entonces, ¿cómo está organizado el curso? ¿Cierto? El curso está organizado de la siguiente manera. Vamos a empezar precisamente con, pues en el día de hoy, esta presentación del curso, esta introducción al tema, que es una cosa muy general, muy global de lo que es la bioética precisamente. Vamos a trabajar esos conceptos que les decía yo, conceptos básicos que tienen que ver con definiciones, que son definiciones actuales, en estos aspectos específicos que ya vamos a ir, digamos, digiriendo de una forma y con muchos ejemplos para que ustedes les quede completamente claro, ¿cierto? Y vayan ustedes comprendiendo realmente que no es un tema eminentemente de memoria, sino que es un tema de aplicación, y que ustedes, como les digo, a través de los ejemplos puedan comprender y aprender mucho, digamos, cuáles son esas consideraciones y esos conceptos básicos, como les estaba diciendo. Vamos a trabajar un poquito, ¿sí? De una forma también muy didáctica, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en función de, ¿cierto? ¿Cómo piensan los seres humanos en cuanto a, ¿sí? Esos valores, esos principios, esas formas de ver la vida, pero también cómo desde la filosofía, como les digo, de una forma muy didáctica, vamos a comprender muchas de las tendencias en cuanto a esa toma de decisiones, y se van a dar ustedes cuenta que muy probablemente ustedes pertenezcan o hagan parte de algunas de esas escuelas, no sepan que pertenecieron a ellas, pero que finalmente esa es la forma en que les enseñaron a ustedes probablemente a tomar decisiones. Y es muy importante establecer desde dónde me estoy parando yo para mirar una situación particular, y de esa manera entonces tener una acción o tomar una decisión en ese punto. Vamos a ver que en general, en principio, la mayoría de los seres humanos van a tomar decisiones por hábito, ¿cierto? Por imitación, por instinto, ¿sí? Lo que, como decimos nosotros, sale de la víscera, pero eso es importante que ustedes lo reconozcan y hagan esa contextualización precisamente de ustedes mismos, cómo ustedes mismos afrontan o toman decisiones cuando se enfrentan a situaciones problemáticas, ¿cierto? Que es un aspecto también muy interesante de este curso que les queda al final. No tanto el tema teórico fuerte,
sino cómo van haciendo ustedes ese recorrido de reencontrarse con ustedes, repensarse y mirar realmente cómo es su visión de la vida de ahora en adelante, ¿cierto? Que es un aspecto también importante. Sin embargo, pues teniendo en cuenta lo práctico y lo que nos compete, pues hay unas herramientas para esa toma de decisiones. Vamos a adoptar unas herramientas que son las que vamos a denominar los principios en bioética, que en términos generales y para que nos vayamos metiendo un poquito en el contenido, van a ser precisamente la autonomía y el respeto por los seres humanos, la beneficencia, que significa la promoción de actos positivos, o sea, para que la gente sea feliz, la no maleficencia, que es no hacer daño, el principio de no hacer daño con intención, y la justicia y la distribución de los recursos, ¿cierto? Y ustedes saben que inclusive hoy en nuestros tiempos, pues tal vez sea uno de los principios más golpeados, precisamente porque no vamos a tener ni una justicia ni una equidad. Vamos a ver las diferencias importantes en las situaciones actuales, por ejemplo, lo que estamos viviendo con COVID-19, todo el tema de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a ir viendo esos conceptos desde la teoría y lo vamos a pasar precisamente a la parte práctica. Vamos a ver también aspectos importantes relacionados con el concepto de inicio de la vida, y ese va a estar muy ligado a una situación que es compleja, ¿cierto? Para muchos, que es una situación de discusión, de controversia, y es precisamente el aborto, ¿cierto? La interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a conocer cuál es el panorama en nuestro país, ¿cierto? Y ustedes obviamente se van a llevar, digamos, un concepto, o van a tener al final una opinión, pero esa opinión espero que sea una opinión fundamental, es decir, que cojamos cada uno de esos elementos que tienen que ver con la discusión sobre el inicio de la vida, y que si bien ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el aborto, pues por lo menos conozcan de primera mano cuáles son las diferentes discusiones y por qué se genera tanta controversia precisamente con un tema tan delicado como es la interrupción voluntaria del embarazo. Y como estamos hablando de inicio de la vida, también vamos a hablar de temas de final de vida. Y los temas de final de vida, crean ustedes que hoy con COVID-19, pues digamos que resaltan mucho más aspectos tan importantes en Colombia, que ustedes de hecho de golpe lo vieron en las últimas noticias con respecto al concepto de eutanasia, con respecto al concepto de los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos, lo que respecta a suscribir o a poder diligenciar un documento de voluntades anticipadas, es decir, lo que yo quiero antes y lo que quiero y no quiero que me hagan, ¿cierto? Que son aspectos que son básicos para ustedes desde lo académico, pero también desde lo personal, ¿cierto? Es muy importante que como ciudadanos colombianos sepan cuál es la normativa en Colombia con respecto a los temas de final de vida, y eso es un aspecto también que creo que es importante y es rico en la parte de la discusión, ¿cierto? Porque todos vamos a tener un concepto sobre lo que significa la vida, lo que significa la muerte, ¿sí? Y eso es algo que nos servirá también a base de ejemplos para que ustedes vean la magnitud de la discusión. Pues entonces aquí obviamente están los temas que van a estar incluidos en el primer parcial. Esto puede estar sujeto a cambios dependiendo de cómo vaya surgiendo el curso. Recuerden que pues empezamos semestre, pero a veces no sabemos qué puede pasar. Sin embargo, pues en teoría eso es lo que deberíamos incluir en nuestro primer parcial. El taller, el caso, como les digo, veremos de qué lo vamos a trabajar también dependiendo de cómo vaya siendo la dinámica. Vamos a trabajar también en una parte importante, y es la parte de ética de investigación, ¿sí? Que es un aspecto relevante y para ustedes en este proceso de formación tienen que tener esos componentes de las consideraciones que de hecho de investigación siempre han surgido en cuanto a dilemas éticos allí. O sea, realmente la historia de esta bioética que vamos a tratar de analizar, pues uno de los componentes importantes fue todos los proyectos de investigación o todas las investigaciones que se hicieron en nombre de la ciencia, pero que finalmente iban en contra precisamente de esa autonomía y ese respeto a la dignidad de los seres humanos.
Entonces vamos a trabajar esos aspectos, todo lo relacionado con consentimiento informado, que es muy importante, específicamente en investigación, y pues todas las otras consideraciones en cuanto a las nuevas formas de investigación que existen en nuestro país. Luego es un aspecto también bastante interesante. Trabajaremos entonces todo el tema de dopaje. Para mí es muy importante que ustedes se generen y tengan una opinión, como les digo, fundamentada de lo que significa el dopaje, ¿cierto? En el ámbito de la actividad física, en el ámbito del deporte 4.0, del deporte de alto rendimiento, ¿cierto? Todas estas discusiones que se van a dar precisamente allí. Y ese es un tema delicioso, es un tema muy rico, nos permite hacer unas discusiones bastante, valga la redundancia, enriquecedoras, y de esta manera pues entonces vamos a aprovechar precisamente esos conceptos, así como el concepto de mejoramiento cognitivo y genético en función, ¿cierto?, del deporte, de la actividad física, y también en función de un movimiento que van a ver ustedes, si de pronto lo han escuchado, que es un movimiento que se llama el transhumanismo y el poshumanismo. Y es básicamente como en el transhumanismo estoy haciendo una transición precisamente entre el concepto, y les voy a poner un ejemplo, el concepto de un cyborg, ¿sí? Concepto de una persona que de golpe tenga un marcapaso, ¿sí? O que tenga un dispositivo auditivo, hasta el mejoramiento genético en función, por ejemplo, de hacer una mutación en un gen para que los músculos crezcan más, o yo tenga menos grasa, o sea más veloz, o tenga menos producción de ácido láctico, hasta, ¿cierto?, pasar precisamente la interacción hombre-máquina, ¿sí?, que es un aspecto también y es importante para ustedes en cuanto a la discusión. Por ejemplo, lo que significaría, y devolvamos un poquito al transhumanismo, ese cyborg en función de alguien que tenga una prótesis. Si alguien que tiene una prótesis, digamos, en cuanto a rendimiento, podría ser inclusive mejor que una persona que no tenga esa prótesis, ¿sí? Y van a ver ustedes que, aunque nos parezca como que no es lo lógico, eso es a lo que se tiende, y para ustedes, en el objeto de estudio de ustedes, es absolutamente fundamental que estén metidos en este cuento, porque hacia allá va todo el tema del acondicionamiento de ese ser humano en cuanto a si yo estoy haciendo un tratamiento para mejorar una condición, ¿sí?, que lo hacía, que no estuviera a la altura de otros seres humanos, o por el contrario le estoy profiriendo un mejoramiento para que sea mejor que esos otros seres humanos en función de esa parte, y ahí entonces aparecerán otros conflictos, el tema de la competitividad, bueno, etcétera, todo lo que ya vamos a tener en cuenta. Entonces, fíjense que es bien interesante, y eso es lo que vamos a trabajar en términos generales en el curso, y pues lo mismo aquí en la segunda evaluación, también dependiendo de cómo vayamos avanzando en el curso. Entonces, básicamente eso va a ser nuestro core de trabajo inicial, y pues espero que le saquemos el mayor provecho. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo.